Hola, estimados espectadores. Hoy tendré por primera vez una conversación con Alexander Radunsky. Hola, Alexander. Hola, Denise. Antes de que pasemos, por así decirlo, al tema principal, me gustaría pedirle que nos cuente brevemente sobre usted, ya que no todas las personas pueden conocerlo, al menos mi audiencia, y para que ellos entiendan con quién estoy conversando. Me llamo Alexander Radunsky. Gracias, Denise, por invitarme. Y soy originario de Bielorrusia. Nací, crecí, me casé y estudié en la universidad en Minsk. Y en agosto de 1989 emigré de la Unión Soviética a Estados Unidos. Pero en ese entonces a todos nos quitaban la ciudadanía, nos la quitaron, y esperamos un mes en Austria y 5 en Italia. Llegamos al estado de Iowa, a la ciudad de Des Moines. Después de un par de meses nos mudamos de ahí a la ciudad más grande que estaba cerca. Yo no tenía ningún amigo ni conocido en Estados Unidos. Y renté un departamento con mi familia por $400 en un suburbio de Chicago. La zona se llama Skokie. Y me fui a trabajar por $4 la hora como ayudante general en una tienda de verduras griega. Y yo en ese entonces, tenía casi 32 años, este año cumplo 68, y trabajé en diferentes trabajos mal pagados, repartía pizzas, fui cargador en una zapatería, vendedor en una zapatería, y así muchas cosas, hasta que en 1991 empecé a hacer negocios. Compré un auto usado en una subasta y lo envié a Minsk, y así comenzó mi actividad empresarial. Y en 1991, presumo, en 1995, la facturación de mi empresa ya era de $500 millones. Y desde entonces he construido 7 negocios diferentes en distintas industrias. Nunca he trabajado ni con gobiernos ni con presupuestos estatales. Todo esto comenzó con mis pequeños ahorros. Después ya no eran tan pequeños. Y mi negocio principal en esos años, no sé, ustedes corten esto si es necesario, porque siempre me etiquetan como para mayores de 18. Mi negocio principal eran los cigarrillos. Yo era el mayor distribuidor. En el 95 ya era el mayor distribuidor de Philip Morris en Europa. Como dije, el volumen de negocios ya era de $500 millones en ese entonces. Y yo tenía distribución tanto en Bielorrusia como en Rusia y en Ucrania. En Kiev trabajé con la compañía Bolshaya. Medveditsa, recuerdo, Dima Ilmanov, trabajaba con Dnipro. En Dnipropetrovsk, creo que la compañía se llamaba Renford. En Odessa había un distribuidor. En pocas palabras, mi negocio más grande en los años 90 fue el de los cigarrillos. Distribución de cigarrillos de muchas compañías, pero la principal era Philip Morris. Otra vez, pueden cortar esto porque puedo repetir ahora que simplemente me dedicaba a los negocios. Bueno, a quien le interese puede luego ver en mi sitio web o en mi plataforma, no importa. Y yo trabajaba yo al principio empecé en Bielorrusia, pero desde el 92 ya vivía entre Moscú y Chicago. Y tuve otra vez diferentes negocios en distintas industrias. Pero en el 2014, cuando pasó lo de Crimea, ya entendí que quería dejar de tener relación con Rusia. Pero yo en Ucrania tuve muchos problemas en el año 2008 y no quiero decir nada malo, pero probablemente era la mentalidad de las personas con las que trabajaba. Y eso, si quieren, después me pueden preguntar cuál fue el problema, pero les voy a decir cuál es el problema. Y yo, primero que nada, no dependo de nadie. Digo lo que pienso y lo que quiero decir. Y tengo un problema en mi canal de YouTube, que YouTube me bloquea y me escriben, bueno, tú hablas en contra de Rusia y te bloquean. Esos setnikis. Hablas en contra de Zelensky y te bloquean los seguidores de Zelensky. Y yo digo, pues nadie me paga, yo expreso mis pensamientos. Quiero tener libertad de expresión. Entiendo que puede haber censura en todas partes, pero digo lo que pienso. Y no dependo de nadie, gracias a Dios. En pocas palabras, en 2014, cuando pasó lo de Crimea, recogí mis cosas y vendí lo que pude. Y en septiembre del año 14 me fui de esta parte del mundo, decidiendo que ya no quería dedicarme más a los negocios. Ni en Rusia, ni en Bielorrusia, ni en Ucrania, ni en Kazajistán, donde yo hacía negocios. Y durante estos años, solo estuve una vez en el año 17 por 10 días, fui a Moscú a visitar a unos amigos,
pero no hice negocios allá. ¿Y por qué me fui después de Crimea, cuando ocurrió lo de Crimea en el año 14? No porque yo sea un patriota, digamos, de Ucrania. Yo pensaba que eso estaba mal, por supuesto. No se puede invadir y quitar lo que es de otros. Pero yo entendía, como hombre de negocios, que las consecuencias serían malas. Muchos en ese entonces en Rusia no lo entendían. Decían, Crimea es nuestra. Pero yo estaba en contra. Yo no creía que Crimea fuera nuestra. Aún así viajaba seguido de Moscú a Crimea. Y aunque era nuestro, de todos modos, era ucraniano, pero no había ningún obstáculo para las personas que viajaban desde Rusia. Y cuando después escuché que nadie hablaba ruso, yo hablaba con todos en todas partes en ruso, perfectamente. Y bueno, porque alguien me escribe en mis canales de YouTube, ¿eres ruso o algo así? Bueno, hay muchos comentarios de odio. Yo digo, soy de Bielorrusia. Nunca he tenido ni pasaporte ruso ni ucraniano. Nos quitaron la ciudadanía de la URSS en 1989 cuando me fui y solo tengo la ciudadanía estadounidense. No tengo ni nunca he tenido ciudadanía rusa ni ucraniana. Por eso acusarme de que soy de Rusia, pues es absurdo. Pues eso. En resumen, soy empresario. Reaccioné de inmediato a lo de Crimea y me fui. Y desde entonces, bueno, cuando empezó la guerra en el año 2022, por supuesto, estaba completamente en shock. Y bueno, no entendía en absoluto porque muchos estadounidenses aquí me preguntaban dónde vivo. Vivo en Nueva York y en Chicago. Y como hablo ruso, los estadounidenses me preguntaban si de verdad Rusia iba a atacar. Yo les decía que no. Eso es imposible. Es como si Canadá atacara o Estados Unidos atacara a Canadá. Y entonces sucedió. Y en ese momento estaba en shock por Putin y consideré a Zelensky un héroe cuando salió a Vancouver. Y porque sí, yo tenía una oficina en el Mandarin Plaza cuando hacía negocios en Kiev y también tenía negocios de desarrollo inmobiliario en Odessa, donde me fue muy mal, como dije, en 2008. También tenía un gran negocio de desarrollo inmobiliario en Ucrania. Y cuando Zelensky salió, recuerdo que dijo, Podolyak está aquí, este está aquí, yo estoy aquí. Pensé que Zelensky era un héroe. Y durante mucho tiempo, bueno, durante un tiempo así lo pensé, luego después de un tiempo mi opinión cambió. Pero ahora vamos a llegar a eso. Vamos a llegar para no adelantarnos demasiado. Díganme si nos adelantamos. Ya me presenté más o menos a grandes rasgos. Si necesitan aclarar algo, díganme. Sí, durante la transmisión. ¿Usted ya era una persona politizada antes de Crimea o se involucró profundamente en 2014? Siempre he seguido la política toda mi vida. ¿Por qué? Porque sí, en la Unión Soviética yo era un empresario clandestino. Me fui cuando tenía casi 31 años y antes de eso, bueno, yo era pues un empresario clandestino bastante serio según los estándares soviéticos. Y siempre entendí, siempre toda mi vida, que los negocios dependen de la política. Y no puedes esconderte en ningún lado. Y cuando alguien dice, no me interesa la política, no me interesa, me dedico a los negocios, pero algún día te vas a despertar y tu negocio ya no estará por culpa de la política o por culpa de algún político. Por eso siempre he seguido la política toda mi vida. Y una de las razones por las que también me fui de la Unión fue porque ya estaba harto de esas sesiones de información política en la época soviética donde todos mentían y estaban esos activos del partido. O sea, pero también mentían sobre la política. Todo eso no me gustaba para nada. Y por lo tanto, incluso cuando me fui, siempre seguí la política. Por lo tanto, seguía la política de Yeltsin y la política de Putin. Y yo creo que si Putin se hubiera ido en 2008, habría sido un héroe. Pero cuando regresó, eso no me gustó para nada. Y por supuesto, no me gusta que Putin lleve tantos años en el poder, igual que Lukashenko lleva tantos años en el poder. Bueno, o sea, siempre he estado pendiente de la política. Yo creo que no puedes ser un empresario de cierto nivel si no entiendes lo que pasa en la política. Sí. Dígame, usted mencionó que no creía en una guerra a gran escala. ¿Y antes de Crimea hubo algún momento en el que usted se diera cuenta, digamos, entendiera realmente quién es Putin? Que en principio él tenía la intención de actuar de manera agresiva y que todo iría mal en esta parte, en la geográfica. Mire, sinceramente, yo tenía muchas esperanzas en Putin en los años 2000, cuando él llegó al poder. Bueno, para empezar, ya en los años 90, Lushkov iba a Crimea y ahí estaban Zhirinovsky, Lushkov y todos los demás. Ellos decían, Crimea, Crimea.
pero yo no lo tomaba en serio porque hay un país y Crimea es de ese país. Y ni siquiera se me pasaba por la cabeza la idea de que se pudiera tomar y quitarle algo a alguien. O sea, que el fuerte le quita al débil. Después de eso, ya, bueno, en los negocios entendí que el mundo es como una jungla y en la jungla sobrevive el más fuerte. Pero no pensé que eso pudiera pasar. Pero preguntaste sobre Putin en 2007. Putin habló en la conferencia de Múnich. Escuché su discurso. Pero de nuevo, en 2008 ocurrió la crisis. Yo veo todo como un hombre de negocios, como un emprendedor. ¿Cómo afecta esto al mundo entero? Y los primeros años, hasta 2006, 2007 e incluso hasta 2008, Rusia iba en ascenso en los negocios. Probablemente por eso a Putin también se le subía a la cabeza ver cómo Rusia se desarrollaba. Pero hay que reconocer que si en los años 90 los negocios en Bielorrusia, bueno, con Lukashenko ahí era diferente. Yo soy de Bielorrusia, también tuve un negocio allá, pero en los años 90 en Rusia era un negocio gris o negro. Pero con la llegada de Putin, muchas empresas empezaron a abrirse y a pagar impuestos. Se volvió más, bueno, abierto a las inversiones extranjeras, porque los extranjeros veían cómo se desarrollaba el país. Eso fue a principios de los 2000, ellos invertían dinero y para que ellos invirtieran dinero era necesario mostrar cifras y antes de eso no había cifras. El negocio era negro, los impuestos eran negros, todo era negro. Bueno, no en todas partes, claro, pero así era. Y ese es el problema de Ucrania. En esos mismos años, y yo no lo entendía, en Ucrania probablemente la gente no creía en el futuro y para ellos seguía siendo negro. Solo algunas empresas empezaban a pensar en la capitalización, tal vez salir a la bolsa, pero en Rusia eso era algo común. En Moscú, yo también trabajé en otros lugares, tenía distribuciones, tenía diferentes negocios. Si a alguien le interesa puede ver mi LinkedIn o ustedes lo dejarán. Y en mis dos canales de YouTube hablo tanto de negocios como de mi opinión sobre política. Por eso siempre estuve al tanto. Y yo pensaba que hasta 2007, hasta que escuché el discurso de Putin, todo estaba bien. Así es, digamos. Ajá. Usted mencionó sus canales de YouTube. Permítame decirlo de nuevo para los espectadores. Usted tiene dos canales de YouTube, uno sobre política y otro sobre negocios. Sí, mire, uno se llama en ruso Alexander Radunsky. Ahí no solo hablo de política, hablo de lo que sucede en Estados Unidos. Principalmente eso es de lo que hablo. Sí, empecé a hacer el canal como mes y medio o dos antes de que comenzaran las elecciones estadounidenses. Y eso fue como en octubre de 2024. Fue justo entonces cuando abrí mi canal de YouTube, donde pensé que iba a contar sobre Estados Unidos. Porque me molestaban mucho los demócratas, Kamala Harris, Biden y todos los demás. Y yo entendía qué tipo de persona era Trump, que él no es una persona común. Pero yo pensaba que si no llegaba una persona que rompiera todo esto, el mundo se rompería. Y Trump ganó. Y todo el tiempo hablaba en mi canal sobre DI, sobre Defunpolis, sobre personas transgénero, sobre el robo en Estados Unidos, sobre la corrupción. O sea, en principio, siempre trato de contar y de llamar la atención de mis espectadores sobre los problemas. Porque Estados Unidos es un país increíble, lo quiero mucho y tiene muchas cosas buenas, pero si no presto atención y los demás no ven los problemas, nunca los vamos a solucionar. Por eso hablo de los problemas de la medicina, de los seguros, o sea, hablo de la corrupción. Mi canal es Alexander Radunsky y también está el canal Alex Radunsky Business, donde principalmente hablo de negocios, inversiones, y cómo la política también influye parcialmente en el emprendimiento en todo el mundo. Estos son mis dos canales. En uno de los canales, en un año y medio, ya tengo casi 50,000, que ahora YouTube realmente ha despriorizado debido a mis declaraciones. La mitad de mis videos están marcados para mayores de 18 años y ahora por mis declaraciones sobre Zelensky ya ni siquiera me recomiendan a nuevos suscriptores. Y el segundo canal tiene 15,000, tiene como 5 meses. Entonces me abrí un Instagram, ahí tengo 33,000 y en Facebook tengo 17,000, creo que para un año son buenos resultados. Sí, definitivamente. Sí. Mencionaste que considerabas a Zelensky un héroe. Eso fue al principio de la invasión a gran escala. Eso automáticamente te pone del lado de Ucrania. Condenas la agresión de Putin. Eso por defecto todos lo entienden. Y ahora, ¿cuál es tu opinión sobre Zelensky?
Mira, mi opinión sobre Rusia no ha cambiado, pero mi opinión sobre Zelensky ha cambiado radicalmente. Pero como ya dije, siempre he seguido la política, he seguido a Putin muy de cerca. Y yo soñaba que Putin se iría después de 2008, se fue, pero regresó. Yo soñaba con eso. Y yo entendía quién era Putin y siempre hablo de eso. Putin es de barrio. ¿Qué significa ser de barrio? Yo mismo soy de barrio. Crecí en el barrio, peleaba, o sea, soy de barrio. Entonces, Putin, lo repito, no tengo una buena opinión de Putin, pero hay que respetar ciertas cualidades. Por ejemplo, si Putin, digo, yo lo he dicho en algún lugar, si Putin promete algo, Putin le promete algo a la población o a alguien. Yo en general no le presto atención a lo que dice Putin. Putin siempre dice todo correctamente. Pero si Putin le da la mano a alguien, si le dice algo a alguien mirándolo a los ojos y le da la mano, Putin lo va a cumplir. Él no va a echarse para atrás en eso. Yo vi que Zelensky, después de dar la mano, se olvida de eso de inmediato. Resulta que hablé con un par de personas muy serias y me dicen que esa es la mentalidad de mucha gente allá, incluidos los empresarios. Te prometieron algo, te dieron la mano y se olvidaron. Esa es la mentalidad. Entonces, cuando vi que Zelensky promete algo y luego no lo cumple, pues me sorprendió, porque él es, bueno, el presidente del país. Por eso empecé a fijarme en lo que hace Zelensky. ¿Y en qué momento ocurrió, o se puede decir, comenzó un cambio radical en su opinión sobre él, sobre él? Sí puedo decir cuándo. Por supuesto, estoy en contra de cualquier guerra. Para mí, lo principal es que no mueran personas. Siempre hay que llegar a acuerdos diplomáticos, pero creo que, bueno, es mi opinión, una vez más. En 2014 aún no estaba Zelensky, sin embargo se tomó el territorio, pero creo que Putin atacó a Rusia, a Ucrania, por una restricción personal. La actitud hacia Zelensky, es mi opinión. O sea, yo entiendo a Putin como persona, una vez más. Mis mejores habilidades como hombre de negocios, como emprendedor, la psicología de las personas. Porque cuando haces negocios con alguien, y mi negocio más grande tenía una facturación de 1.6 mil millones, y ahí trabajaban 20,000 personas. Debes entender la psicología de las personas con las que haces negocios, porque muchos quieren engañarte, engañar, robar. Y yo creo que entiendo bastante bien la psicología. Por eso cuando me perdí ahora, punto. El punto en el que cambió completamente tu opinión sobre Zelensky, o cuando comenzó ese cambio. Cuando vi que sí, Rusia ya estaba tomando territorio, siempre decía Rusia es más fuerte. Pues está claro que a Zelensky todo el tiempo, a Zelensky le ayudaban, los demócratas le ayudaban y Europa le ayudaba, todos le ayudaban. Pero cuando vi que empezaron las negociaciones, eso ya fue, no hablo de las negociaciones de Estambul al principio, no hablo de eso, fue cuando empecé a cambiar, que vinieron a las negociaciones Medinsky, en ese entonces, según yo, fue en el año 24, después Ushakov, Kirill Dmitriev, y yo personalmente conozco bien a Kirill. Y él, por cierto, trabajó alguna vez en Ucrania y fue jefe de la oficina de Pinchuk, de una empresa de capital privado. Y conozco a muchísimas personas en Rusia, a muchas en un nivel muy alto, personalmente. Y cuando comenzaron estas negociaciones, vi que Zelensky dijo eso, aunque todavía no habían comenzado las reuniones entre los estadounidenses y los rusos. Eso fue a finales, creo, del 24, él dijo, no aceptaremos ningún acuerdo. Y ahí todavía no había nada, no habían acordado nada, solo era preliminar. Y yo siempre pensé, igual que Trump pensaba. ¿Y cómo pensaba Trump? Él pensaba que le daría una palmada en la rodilla a Putin y le diría, bueno, Volodya, ya basta ahí, vamos, termina con eso. Y también le daría una palmada en la rodilla a Zelensky. Y le diría, bueno, vamos, Volodya, ya basta. Y dice, eso resultó ser lo más difícil, que no pudo dar la palmada en la rodilla. Y entiendo por qué. Y con quién no pudo hacerlo. Y está claro que la actitud de Trump hacia Zelensky viene desde su primer mandato, porque cuando Shoujin intentaba dar alguna información sobre Borisov, mire, yo sigo la situación, aunque no soy de Ucrania, pero la sigo porque leo. Bueno, de hecho, a Shoujin, el fiscal general, lo despidieron en ese entonces. Y a Trump intentaron hacerle un juicio político.
Además, en su momento, una empresa inglesa me hizo una investigación como desarrollador y cuando después, por pura casualidad, vi lo que escribieron sobre mí, fue una pesadilla. Es más o menos lo mismo que le hicieron a Trump con el dossier Steele. Así fue, igual que conmigo. Yo entendía que eso era pura mentira, que Trump llegó y orinó la cama. Sobre las sábanas escribieron que orinó la cama donde dormía Obama. Bueno, en eso realmente no se puede creer. Y eso fue la base para anunciarle el juicio político a Trump. Y cuando él pidió información sobre Hunter Biden a Zelensky, Zelensky despidió a Shokin. Y sobre Borisov no daban información. Fue Poroshenko quien despidió a Shokin. Eso fue incluso antes de Shokin. Puede ser Poroshenko. Pero, en pocas palabras, Zelensky ayudó más a Biden y a Trump no le ayudó en absoluto. Y creo que desde ese momento, entendiendo perfectamente la psicología y el tipo de personalidad de Trump, Zelensky para él ya se volvió, bueno, no un enemigo. Bueno, creo que realmente no le gusta a Zelensky. Pero fue desde entonces que empezó. Y luego Zelensky lo fue empeorando. Así que cuando vi que Zelensky a finales de 2024 no iba a tomar ninguna decisión porque todavía no había ninguna, empecé a observar. Luego veo que Zelensky todo el tiempo exige ayuda y empecé a publicar videos diciendo que bueno, estoy a favor de Ucrania, estoy en contra de Rusia y quiero que ayuden. Pero digo, bueno, hay que comportarse de alguna manera. Ya Trump era, presidente. yo digo, no se puede exigir ayuda. La ayuda está para pedirla, eso es lo primero. Segundo, pero si insultas a la persona a la que le pides ayuda, entonces ¿para qué lo haces? Y yo publicaba estos videos a principios de 2025. Luego publiqué un video cuando fue la reunión en la oficina oval de Zelensky con Trump. Y yo me quedé impactado por eso. Y ahí dije lo que pensaba que estaba pasando. Y por eso, desde finales de 2024 y durante 2025, empecé a observar de cerca y analizar la psicología de por qué Zelensky hace eso. Y para ser honesto, hasta ahora, no lo entiendo completamente. No, ahora entiendo perfectamente lo que está haciendo. El último año, pero en ese entonces todavía no lo entendía. Pero seguramente tienes algún círculo social, por supuesto, y seguramente también hay personas del espacio postsoviético. ¿Han hablado de esta situación? ¿Cuáles son los ánimos ahí, al menos en tu círculo social, sobre Zelensky y la situación? ¿Se refiere a Ucrania o a Rusia o a Bielorrusia? ¿A Ucrania? A Ucrania. ¿A Ucrania? Zelensky, sí. Sí. Creo que pocas personas apoyan a Rusia en esta situación. ¿Por qué lo digo? Bueno, los que viven allá en Rusia, los que entienden lo que está pasando, bueno, ya les lavaron el cerebro, pero claro que hay algunos, porque bueno, ¿qué pueden hacer? O se van al exilio interior o los van a golpear, por eso ya se resignaron y no dicen nada. Pero claro, cuando empezó la guerra, bueno, cualquier empresario, cualquiera entendía que se acabó para los negocios, los oligarcas que vivían mejor que los príncipes sauditas, de repente ya no podían salir del país y así sucesivamente. Bueno, eso es comprensible. Por supuesto, tengo muchos conocidos en Ucrania, trabajé allá y hay chicos de muy buen nivel, no voy a decir apellidos, pero son muchos. Y claro, últimamente no hablo con ellos de ciertos temas, de algunos, bueno, simplemente no tocamos ese tema, porque entiendo que todos están bajo vigilancia. Pero cuando apenas empezó la guerra, no quiero hablar de mí, pero algunos de mis conocidos empezaron a ayudar y uno me dijo que entregó 70 de soborno para conseguir algo, para traer algo, no sé qué era. Estaba relacionado con la medicina. Él tenía una especie de startup y para que pudieran empezar a ofrecer servicios desde Estados Unidos, le dieron a alguien casi 70 de algo, no recuerdo exactamente. O sea, yo escuchaba todo el tiempo que todo eran comisiones ilegales, por eso, y yo como persona, pues bueno, últimamente, en el último año y medio, quiero que Ucrania no entregue ningún territorio para que haya paz, para que no muera la gente, pero entiendo que Rusia es más fuerte, tanto financiera como militarmente, que Putin es el único que manda ahí y nadie lo puede quitar. Y mientras él esté vivo, a Putin no hay que burlarse de él ni insultarlo, porque de esa manera solo alejas la posibilidad de hablar con él. Pero cuando vi que ahí tomaban, bueno, la guerra, todos deben, todo para la guerra, recuerdan, todo para el frente, todo para la victoria.
Y aquí hay algunas personas que reciben sobornos. Y luego empecé a ver sobre esa corrupción alrededor de Zelensky. Y supuestamente el zar no sabe, pero Yermak sí sabe. Sí, y yo como empresario, imagínate, tengo un negocio y hago negocios con alguien, con otra empresa. Yo veo todo como empresario y sé que voy a darles algo de dinero para que me compren algo ahí. Y por otro lado, entiendo que ese dinero se lo van a robar, lo están robando, entonces por supuesto no voy a dar dinero porque lo están robando. Es otra cosa si consideramos que yo soy la Unión Europea que da dinero y ahí se lo roban. Si yo personalmente diera dinero, querría que me dieran un informe muy detallado de a dónde fue el dinero, en qué se gastó, literalmente hasta el último centavo. Y si tengo una empresa grande, y si tengo empleados que manejan el dinero, es muy posible que solo llegue el 50% del dinero y el otro 50% se lo queden esas personas. Yo no lo sé. Por eso, en los negocios, pues yo no soy la persona más adecuada para eso. Yo buscaba socios que se encargaran de contar el dinero mientras yo me ocupaba del desarrollo y de muchas otras cosas. No me gusta contar el dinero, pero en los negocios lo más importante es contar, bueno, una de las cosas más importantes, tienes que controlar el dinero. No puedes dar dinero sin control, sin entender a dónde se va. Bueno, así queda claro a dónde se va el dinero. Se va a Mindich, se va a Ermak y a muchos otros no mencionados. Algunos ya están bajo investigación y otros huyeron. Pero otra vez, y alguien me dice, oye, ¿por qué te metes en Ucrania? ¿Qué te importa? Y yo digo, pues yo pago. Eso lo decía cuando Biden estaba y cuando Trump estaba. Estados Unidos ayudaba y yo pago impuestos bastante altos en Estados Unidos. Yo digo, ¿por qué? Pues quiero saber a dónde van mis dinero, cómo los roban, por eso me molesta. Si yo entendiera que el dinero no se lo roban y que todo se hace bien, tendría una opinión completamente diferente. Yo creo que Trump también lo entiende y por eso, como hombre de negocios, ve que dan dinero y se lo roban. Él dice, no vamos a dar más dinero, que se lo den a quienes no les importa. Y yo creo que eso es un gran problema. Y mi opinión, lo he dicho todo el tiempo últimamente, es que si en Ucrania el presidente no fuera Zelensky, Trump ayudaría mucho a Ucrania. Y claro que no creo que haya alguien así en Estados Unidos, como ese Rashkin, que entonces dijo, después de la reunión de Trump con Zelensky, que Zelensky es un león y Trump es un tramposo. Así que Trump como empresario entiende perfectamente cuando hay robo y eso, bueno, le afecta psicológicamente a un empresario normal. Bueno, está bien. Y en ese círculo de tus conocidos, no importa dónde estén, claro, los más interesantes son esos emigrantes que, como tú, vienen del espacio postsoviético y viven en Estados Unidos. ¿Queda alguien, en pocas palabras, que todavía vea a Zelensky como el líder del mundo libre, que todo está bien y que hay que seguir así? Sí, sí. Tengo un amigo, una muy buena persona, por cierto, de Kiev, sí, debajo de mis videos, cuando hablo de Zelensky o algo así, me insultan. Y veo que lo más probable es que sean judíos que viven en Estados Unidos con Ucrania y me dicen, ya salió un grupo para buscarte, te vamos a acabar, te vamos a apuñalar, así somos nosotros. Y honestamente, este amigo mío, no voy a decir su nombre, no importa, él dice, ni un centímetro de tierra vamos a entregar. Y estos, los judíos que están aquí, que apoyan a Ucrania, y yo mismo apoyo a Ucrania, pero ellos están listos para pelear hasta el último ucraniano que queda en Ucrania. Así que les digo, vayan allá, tomen las armas y métanse a las trincheras. Y ustedes desde aquí dicen, no vamos a ceder ni un centímetro de tierra, que peleen hasta el último ucraniano, pero yo creo que hay que negociar y ceder, luego recuperar diplomáticamente. Pero hay que detener las muertes, hay que parar los asesinatos, son dos pueblos eslavos y está claro que nada afecta a Putin, pero él está dispuesto a detenerse. Mi opinión, de nuevo, es que Rusia tiene armas mucho más poderosas que Ucrania. En Ucrania son muy buenos, tienen drones y están golpeando duro a Rusia ahora. Pero si Rusia realmente empieza a usar sus armas con todo su potencial, y yo creo que Putin, no, estoy seguro de eso. Cuando Putin empezó esta guerra, pensó que todo sería rápido. Él ni siquiera pensaba que sería una guerra así. Pensaba que en tres días, 2 días, todos los recibirían con flores y nadie mataría a nadie. O sea, Putin quiere terminar esta guerra
Pero si a Putin lo están enojando todo el tiempo y le dicen que él es, no voy a decir groserías, me gusta maldecir, pero otra vez lo veo desde la perspectiva de un hombre de negocios. Para poder llegar a un acuerdo con alguien, hay que predisponerlo, hacer que quiera llegar a un acuerdo conmigo. Y si yo lo estoy criticando todo el tiempo en su cara, bueno, no en su cara, pero sí hablando de él con los demás, difícilmente voy a poder lograr mis objetivos. Bueno, yo soy una persona que dice, no sé hacerlo, yo no, yo digo lo que pienso. No soy de los que dicen todo sin filtro, puedo no decir algo, pero en general soy una persona bastante sincera. Por eso, bueno, soy como soy, por eso también recibo mucho odio. Sí, eso me resulta familiar. ¿Y qué te motivó a entrar a YouTube? ¿Fue una situación puramente estadounidense, como que había que desplazar a los demócratas de izquierda? Ah, yo vivo en Manhattan y por casualidad conocí a una persona aquí en Manhattan, en Central Park, y él estaba grabando algo ahí y él escuchó que yo hablaba ruso por teléfono, su nombre es Shenya, y resultó ser un youtuber. Y estuvimos platicando, resultó que él es de Minsk, yo soy de Minsk, y él dice, oye, estoy planeando ir a Chicago. Yo le digo, oye, yo vivo en Chicago. Él dice, pero si tú vives aquí. Yo le digo, bueno, también vivo en Chicago. Él dice, voy para allá. Yo le digo, ven y te muestro Chicago. Y él vino, y mientras yo le estaba enseñando la ciudad, me dice, oye, ¿qué tal si hago un video sobre ti? Bueno, y él sacó un par de videos sobre mí y yo ahí con su desarrollador, o sea, sacó 3 videos y me dice, ¿por qué no te dedicas a YouTube? Y yo le digo, claro que tengo muchas cosas que quiero decir. Él dice, entonces, ¿por qué no lo intentas? Yo le digo, bueno, vamos a ver si me gusta o no. Y él sacó un video. Ese video se lo banearon. Se llama algo así como de la pobreza a propietario de un equipo de Fórmula 1. Y el segundo es sobre Trump, sobre el edificio. Yo vivo ahí en el Trump. O sea, él publicó esos 2 videos y la gente pues tuvo una buena reacción. Pensé, bueno, hay que empezar. Ese es él, sí, él. Creo que fue en octubre de 2024 y fue entonces cuando empecé. Y sí, resultó ser para mí una oportunidad de expresar mis pensamientos, lo que pienso. Y mi canal, de hecho, lo cambié hace poco. Se llama Porque todos me escriben que tu canal no es del mundo animal y que no es para la gente. Bueno, es para personas que piensan. Lo cambié y puse canal serio para personas sensatas. Y hasta en un video reciente dije que casi apoyo la dictadura en Estados Unidos, pero una dictadura del sentido común. Porque en Estados Unidos, de verdad, con los demócratas, y sigue siendo así, hay una dictadura del absurdo pervertido. Por eso yo apoyo la dictadura del sentido común y de la ley. Y sí, en ese entonces yo empezaba y hablaba sobre qué es lo que está pervertido aquí, que vivimos en una realidad pues extraña. Ujú. Solo lo aclaré porque me interesa a mí y a los espectadores. Usted mencionó que en Kiev, en Ucrania, ocurrió un episodio desagradable relacionado con los negocios. Bueno, si quiere contar más sobre este tema. Bueno, no voy a contar mucho. Yo tenía proyectos de desarrollo, tenía socios en Kiev y ellos robaron mucho dinero, muchísimo. Y yo no entendía eso. Eso fue, yo empecé ahí en 2005 y en Rusia en ese tiempo muchos trabajaban mucho para la capitalización. O sea, querían obtener grandes valoraciones. En 2007, ahí la compañía ya fue valorada en 9.000 millones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y vi que en Rusia la gente trabaja para la capitalización. Y pensé que lo mismo pasaba en Ucrania. Resultó que después lo entendí que la gente no cree en el sistema político o en algo así. Y ellos querían eso, transfieres dinero y de inmediato lo roban. Yo no entendía eso. Y resultaron ser esos socios. Y ya me había reunido con algunas personas que estaban ahí. Había un joven, cuando Chernovetsky era alcalde, y ese chico, no recuerdo su apellido, él era el jefe del consejo municipal. Ah, debe ser Olesdovsky probablemente. Sí, probablemente, un chico joven. Sí, 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 muy jovencito. Bueno, no quiero decir groserías. O sea, ahí había una corrupción descomunal. Todos querían robar y de inmediato. Nadie creía en el futuro. Pues por eso tal vez la mentalidad es así, que siempre llegan nuevos presidentes todo el tiempo. Y gracias a Dios que el poder cambia. Pero la gente de todos modos no cree que se pueda construir algo para el futuro.
Eso fue lo que me pasó. Perdí muchísimos millones de dólares, más de 10, no quiero decir cuánto para que la gente, bueno, mucho. ¿Y esas personas con las que terminaste en esa situación, las sigues? ¿Siguen siendo figuras grandes y públicas? No, claro que no. Uno de ellos terminó en la cárcel por culpa de eso. Y el segundo, bueno, y también tenía otro socio que se portó muy mal. Bueno, está bien, no quiero hablar de eso, ya lo dejé ir. Pero digo que, ¿saben? No se puede decir que los ucranianos son malos porque todos son así. Eso no existe. O que todos los rusos son así, o que todos los judíos son así. Pero, por ejemplo, hay ciertas características mentales en cada uno. Bueno, ni siquiera es una nación, sino en las regiones. En algunas regiones, digamos, engañar a alguien es como quien dice algo genial. Lo engañé y eso es genial, pero en otro lugar eso es despreciable. ¿Entiendes? En un lugar robar puede ser algo genial, pero en otro por robar te pueden cortar la mano. Por eso así es como veo las cosas en diferentes pues regiones del mundo y en Ucrania tuve una mala experiencia así. Y considerando que usted es originario de Bielorrusia, ¿nunca ha tenido ideas o alguna propuesta para participar en la política de Bielorrusia? Bueno, considerando que Lukashenko, claro, es un dictador, pero como que fuerzas opositoras o algo así, según yo. No, nunca. Primero, ni siquiera tengo ningún documento bielorruso. No vivo ahí. Solo hacía negocios ahí. Pero bueno, entre nosotros, cuando Lukashenko llegó y se convirtió en presidente, yo me fui de Minsk 2 días después. Y ahí todo me iba bien. No hacía nada ilegal. Pero entendí, bueno, que otra vez entiendo la psicología. Me fui de Minsk. Eso fue en el año 94. Y la primera vez que regresé a Minsk fue en 2007. O sea, después de 13 años, aunque tenía un negocio allá, no iba para allá. Y luego en 2012 por un par de días. E incluso tuve una conversación graciosa sobre Lukashenko con unos estadounidenses. Cuando fueron esas, bueno, en 2020, cuando hubo elecciones en Bielorrusia y salieron, como 1 millón de personas, porque estaban en contra de las falsificaciones, de la falsificación. Y yo estaba sentado en un café aquí cerca de mi casa y empecé a discutir con unos estadounidenses. Les dije, soy de Bielorrusia. Ellos dijeron, estamos siguiendo lo que pasa allá con su gente. Y luego a muchos de ellos los metieron en la cárcel. Yo les digo, entonces les digo, ellos dicen, Lukashenko es el hombre más rico del mundo. Yo digo, ¿qué significa el hombre más rico del mundo? Ellos dicen, bueno, probablemente tiene 100,000 millones de dólares. Yo digo, ¿y eso qué significa? Ellos dicen, bueno, pensamos, casi estamos seguros que él tiene 100,000 millones de dólares. Yo digo, pues yo creo que él no tiene nada. Ellos dicen, ¿cómo que no tiene? Yo digo, no, no tiene ni 100,000 millones. Él mismo dice, el que encuentre mi dinero en los bancos, que se lo quede. Ellos dicen, ¿entonces de verdad crees que él no tiene dinero? Yo digo, sí, 100%. Yo digo, miren, cuando empezaron estas manifestaciones, Lukashenko realmente miraba a esa gente con sorpresa. Él no entendía lo que estaba pasando. Yo les cuento, a estos estadounidenses, ellos dicen, ¿en qué sentido? Yo digo, bueno, él tiene un negocio. Ellos dicen, ¿qué negocio tiene? Yo digo, no saben qué negocio tiene. Ellos dicen, no, no sabemos. Yo digo, el país Bielorrusia, ese es su negocio. Y aquí salieron unas personas y quieren quitarle el negocio, el país. Por eso digo, él no tiene dinero, él tiene un país. Sí, bueno, como Putin, de hecho. Con Putin no es así. Rusia es mucho más grande. Putin toma decisiones, pero son personas diferentes. Lukashenko es una persona muy carismática, muchísimo. Y cuando la gente habla con él así, dicen que realmente emite esas vibras. Putin es diferente. Putin siempre cuando habla con la gente, bueno, a veces hay que llevar a Putin a ese punto para que se vuelva así, pero normalmente él habla y los convence. O sea, dice lo que ellos quieren escuchar. Ellos están seguros de que lo convencieron de todo. Ya casi son sus amigos, pero luego resulta que no es así. Pero yo no, primero que nada, nunca quise dedicarme a la política. Entiendo que la política es un asunto sucio y no me interesa, pero seguir la política y entender la política siempre ha sido muy importante para mí. Ajá. Dígame, ¿cuál cree usted que sería la mejor salida de la guerra en este momento? ¿Y cuál sería el camino de desarrollo después? En general, hagámoslo así: Rusia, Bielorrusia, Ucrania.
para que algo cambie ahí. Todos entendemos perfectamente que aparte del capitalismo no hay otro camino para el desarrollo yo empecé a dudar de eso. Denis, disculpa. Incluso en Mamdam, en Nueva York, sobre cómo roban las elecciones, justo ahora con Spencer Pratt en Los Ángeles. Lo que hace el gobernador de Illinois, Pritzker, el alcalde de Chicago es un idiota, y eso que ahí está Johnson. Él es un afroamericano racista, de verdad. Porque él, este alcalde, porque yo vivo en Chicago, presume que en su equipo directivo hay 30 personas. ¿Saben cuántos blancos hay entre esos 30 altos directivos del alcalde de Chicago? ¿Saben? ¿Cuánto dinero? Shero, todos son afroamericanos, todos, 30 personas. Pritzker, que es gobernador multimillonario, pretende ser presidente. O sea, los izquierdistas como AOC, Bernie Sanders, y bueno, yo sigo esto muy de cerca porque me interesan como personas. Me interesa Mamdamé, que Mamdamé no fue al desfile israelí, pero hubo, literalmente, yo vivo, te digo, vivo a una cuadra de la Quinta Avenida y ahí fue el desfile puertorriqueño. Mamdamé fue al desfile puertorriqueño, pero no al israelí. Al mismo tiempo, hay judíos aquí que están cerca de él y dicen, estamos en contra de Israel, hay que juzgarlos por genocidio, Gaza y todo eso. Ese es el excontralor de Nueva York, se me fue su nombre de la cabeza. Bueno, es un verdadero desgraciado. O sea, Mamdam es peligroso precisamente porque es un canalla. En Chicago, ese alcalde, Brandon Johnson, es un idiota, de verdad. Es un idiota clínico. Y aquí es un canalla. Él entiende perfectamente que es imposible cumplir lo que promete. No se le puede dar todo gratis a todos, pero lo hace. La pregunta es, ¿para qué? Bueno, está claro para qué. Para tener más poder. Bueno, ese es un tema largo y me encanta hablar de estos temas porque entiendo lo que está pasando. Y ya ahora me empieza a preocupar lo que están haciendo los socialistas, tanto en Boston como en Seattle, de donde la gente se está yendo. Y bueno, hay muchas cosas. Por eso no estoy seguro del sistema capitalista. En general, el mundo va hacia un rumbo incierto. Los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres, y la clase media poco a poco, o no tan poco a poco, cae en la pobreza. Todo el sistema funciona mal. Y las migraciones ilegales en América y en Europa. Es decir, ahora el péndulo se ha ido tanto hacia la izquierda que pronto se irá hacia la derecha. Pero si decimos, por ejemplo, en Rusia la gente no tiene tantas armas, pero en América hay muchas armas. Y pensamos, bueno, si llega algún dictador, la gente saldrá con armas. Pero la propaganda les lava el cerebro de tal manera que ya no entienden dónde está la verdad y dónde no. Ellos verán lo negro como negro, pero si les hacen creer que es blanco, dirán que sí, que eso es blanco y lo otro es negro. Por eso, claro, hay que cambiar de alguna manera todo el sistema mundial. Creo que se va a romper y va a cambiar. Y ahora Trump, otra vez, no entiendo qué hace Trump en Irán. Hay muchas cosas que no entiendo de lo que hace Trump. Más bien, en parte entiendo, y algunos piensan que soy trumpista. No soy trumpista, soy realista. Yo observo lo que hacen unos, lo que hacen otros, quién le promete qué a quién, y no pongo atención a lo que dice cada quien. Solo me fijo en las acciones. ¿Y qué sentido tiene poner atención a lo que la gente dice? No tiene sentido. Debes juzgar por las acciones. Volviendo al tema, ¿cuál ve usted como una salida real? Claro, todos quieren algo fantástico, pero desde la situación real, ¿cuál sería una salida real, el fin de la guerra, que más o menos satisfaga a todos? Yo creo que de nuevo es Trump quien de alguna manera obligará a Zelensky y por otro lado a Putin a firmar un acuerdo de paz. Él llegará a un acuerdo con los europeos. Y bueno, tal vez algo está sucediendo ahora en esta cumbre del G7 en Francia. No en Francia, en Suiza. Pero Trump, él también es político, así que no es solo un hombre de negocios. Por eso creo que él va a presionar de alguna manera en ciertos aspectos que ya no habrá opción ni para Zelensky ni para Putin.
Al mismo tiempo, por un lado, Zelensky va a prometer, pero no va a hacer lo que promete, como ya lo hace. Y por eso los estadounidenses ya entendieron, dicen, ¿cuál es el sentido de volver siempre al mismo punto? Hay negociaciones en curso, ya llegaron a un acuerdo, se dieron la mano y de repente Zelensky anuncia que no, eso no lo vamos a hacer y empieza a escribirle cartas a Putin y empieza a atacar. Hace una semana publiqué ese video. ¿Por qué Zelensky le escribió esa carta a Putin? Se llama algo así como ¿para qué enfurecer al dragón? Bueno, yo digo y me escriben, ¿para qué leíste esa carta? Digo, pues la leí porque el 99.9% de la gente no la ha leído, solo la han escuchado de diferentes comentaristas. Y por ejemplo, Medusa escribe, Zelensky le propuso la paz a Putin y Putin se negó, pero si vas a proponer la paz, eres un pandejo, perdón por la expresión. Yo te digo, bueno, vamos a vernos y firmar la paz, así no se puede llegar a un acuerdo. Por eso escriben así en Medusa, porque Medusa es liberal, pero en Rusia lo dicen de otra manera. Por eso es la cuestión, pero trato de pensar de manera crítica. Y veo todos los espectros, veo CNN en Estados Unidos y también Fox News. O sea, quiero conocer todos los puntos de vista para poder entender por mí mismo qué es correcto y qué es solo otra provocación. Entonces, según usted, Zelensky no quiere que termine la guerra, pero Putin sí. Putin sí quiere, creo yo. Y Zelensky, él también quiere que termine la guerra. Pero sabe, recuerda, quiere, pero no puede. ¿Quién es? Eso es un impotente. Y el que puede, pero no quiere, es un desgraciado. ¿Recuerda eso? Pues bien, para Zelensky, el fin de la guerra es un problema personal. Así es, yo pienso eso. Lo he pensado desde hace mucho tiempo. Continuará. Ok. ¿Y para qué quiere Putin el fin de la guerra? Bueno, entiendo que Putin está listo, eso es una cosa. Pero usted dijo que quiere. ¿Por qué quiere? Porque, ¿para qué quiere Putin esta guerra? No lo sé, no entiendo por qué la empezó. Eso para empezar. Pero de nuevo, él la empezó porque pensó que terminaría de inmediato. Y luego todo esto lo arrastró. Estoy casi seguro de que él no quiere. Pero si lo ofenden, si lo insultan como persona, pues él es muy rencoroso. Bueno, ¿cómo se puede? Por eso, pero en general, en principio, yo creo que él quiere terminar la guerra. ¿Y por qué? Bueno, miren, todo el entorno de Putin, todo el entorno, ellos vivían en sus palacios en Francia, en Italia, por todas partes en sus yates más lujosos, los más grandes del mundo. Ellos dictaban todo lo que querían en todas partes. Tenían clubes de fútbol por todo el mundo. O sea, eran pues las personas más importantes del mundo. Y entonces estalló la guerra. Y estas personas se convirtieron como si, ya sabes, ya no fueran los principales, sino que parecían estar en prisión, casi como si fueran marginados. ¿Recuerdas quiénes son los marginados ahí? O sea, los mandaron solo aquí, solo a Dubái. Y ahora ni siquiera pueden ir a Dubái o a Turquía, pero ellos quieren ir a Francia, al mar Mediterráneo, a la costa, pero no los dejan entrar. Y Putin también lo entiende, que sus amigos y su círculo cercano, debido a la guerra, bueno, así es como viven ahora. Ellos están como si estuvieran en prisión, por un lado. Por otro lado, también entienden que las sanciones no se levantarán de inmediato. Pero si Trump le dice a Putin, escucha, vamos, firma así. Y a Zelensky, vamos, firma así. Si están de acuerdo, tal vez Trump prometa levantar las sanciones, exactamente algunas o tal vez muchas, exactamente igual que Trump. Bueno, esto es lo que firmaron. Por ahora es un memorándum y en una semana con Irán. Trump también prometió muchas cosas y este CGRI verá que les conviene más la paz que ponerse en plan desafiante y pelear. Y Trump, bueno, claro, yo pensaba, bueno, ¿cuántas veces tengo que decirte que a veces bombardeamos y a veces no? Entiendo, son negociaciones de negocios, pero para él lo principal es el resultado. Si hablamos de resultados, hoy el petróleo se cotiza al nivel más bajo de los últimos 3 meses. Ahí creo que está alrededor de 78 o 79 el Brent. O sea, está claro que hay que llenar los depósitos de inmediato. Pero si la guerra se detiene, y por supuesto estoy pendiente de lo que pasa en Israel, de lo que está ocurriendo en Israel, e Israel dice, de todas formas vamos a seguir actuando contra Hezbollah en Líbano. Pero si la guerra con Irán se detiene,
creo que será mejor para todo el mundo. Y de esta manera, Trump, miren, Trump es un desarrollador inmobiliario. Y los desarrolladores inmobiliarios primero destruyen y luego construyen, ¿verdad? Así que él está destruyendo el orden mundial y luego lo reconstruye a su manera, aunque a Trump lo están atacando por todos lados. Trump está mirando hacia abajo en un partido de baloncesto. Dicen que Trump está dormido. Trump hizo algo. Trump y así sucesivamente. Bueno, él ya tampoco aguanta, por supuesto, esto. Bueno, tal persecución y acoso. Pero sin embargo, creo, una vez más, sin importar cómo me sienta acerca de Trump, mi opinión es que Trump es lo mejor que podría haberle pasado al mundo, o el mundo habría terminado en tal situación, porque lo que estaba pasando en Europa con los ilegales, y ahora está empezando un retroceso. Yo creo que habrá un retroceso hacia la derecha, y en Alemania, y en Francia, y en Inglaterra, va a ser en todas partes. Y en Estados Unidos también va a pasar. Otro problema es que ahora, ¿sabes? Cualquier tendencia hacia la derecha ya se considera casi fascismo, porque todo se ha ido tanto hacia la izquierda, especialmente en Europa. Así es, así que ahora yo publiqué un video y bueno, ahí regularmente me llaman racista, ¿sí? Voy en el metro. Enfrente está sentada una mamá con su hija. La niña tiene como 11 años y la niña está pelando una naranja con toda intención, tirando la cáscara al piso en el metro, ¿sí? Y le digo a mi esposa, bueno, pero esto no fue ahora, fue hace un año o dos, tal vez más. Trump no era presidente. Ella dice, bueno, no lo hagas, ya te metiste en eso un par de veces. Te llaman racista en todos lados. O sea, si le dices a un ladrón negro, a un afroamericano que es un ladrón, eres racista. Si le haces un comentario a una chica, no ensucies aquí, eres racista. O sea, aquí hay un hombre que dijo que es mujer, se llama Lee Thomas, es blanco, compite en natación, les gana a todos en todo. Bueno, él dijo que es mujer. Pues está bien, declaraste que eres mujer y compites contra chicas y siempre les ganas. Y los de izquierda dicen, sí, eso es normal. ¿Y hay alguna declaración de que existen 5 géneros? Como mínimo. Los demócratas dicen 5 géneros. ¿Cuáles son esos 5 géneros? Bueno, simplemente distorsionan tanto el sentido común. Por eso digo, bueno, tal vez ya es hora de empezar con la dictadura del sentido común. Y no de una mentalidad pervertida. Manicomio. Disculpe que salte de un tema a otro, olvidé preguntarle sobre Putin. Es que fue en medio de su discurso. ¿Usted cree que no hay ninguna posibilidad de quitar a Putin? Por ejemplo, ¿los mismos oligarcas o la KGB es tan poderosa que no lo van a mover de su lugar? No creo que algún oligarca pueda quitarlo de su lugar. Nadie puede moverlo, pero de nuevo no sabemos sobre los golpes palaciegos. Pero ¿para qué querrían esas personas que lo rodean y lo protegen quitarlo si todo les va bien? Bueno, pero usted acaba de decir que ellos son casi unos marginados, los oligarcas. O sea, los oligarcas sí. Por supuesto. ¿Y quiénes son los oligarcas ahora? Ellos son los poseedores de eso, sea suyo o no, da igual. Es como si fuera de ellos, pero en realidad no es suyo. Entonces lo encarcelaron. Yo lo conocí a Mashkovich. Agra, se me olvidó Agra. Su holding vale 3,000 millones. Se lo quitaron todo. Un oligarca. ¿Por qué? No está claro por qué. Conozco a muchos que encarcelaron. Y hay gente en la cárcel, oligarcas. O sea, hoy eres oligarca y mañana eres un preso en la cárcel y no tienes nada. Está Galitsky, que acaba de huir del país. Pero a él también le quitaron muchas cosas. Pero creo que él tiene algo en Occidente. Por eso los oligarcas en Rusia no son realmente oligarcas. Un oligarca es una persona que tiene poder y puede influir en ese poder que está en el país, ¿correcto? ¿Y quién de ellos puede influir? Ni siquiera se atreven a decir una palabra, porque pues perderían todo. Ellos no querían, no son oligarcas, no hay oligarcas. Oligarca. Y Abramovich es exactamente igual, ¿sí? ¿Usted cree? Está en la misma situación. Sí, yo creo que está en la misma situación. Es decir, es diferente. Abramovich no vive todo el tiempo en Rusia. Una vez más, digo lo que pienso, porque de nuevo dije que Putin dará la mano y cumplirá lo que dijo. Pero eso es lo que yo pienso. Entonces, Putin, de nuevo, una de sus cualidades es que no es un completo desgraciado. Ha hecho cosas muy malas. Pero hay ciertas cosas, él sigue ciertos principios. Las personas que lo pusieron en el cargo, bueno, que lo ayudaron a llegar,
Él nunca les hizo nada malo. Abramovich es el principal o uno de los principales que lo pusieron ahí. Por eso, incluso si Abramovich hace algo mal, no creo que Putin le haga algo. Y Berezovsky, El ejemplo de Berezovsky. leí sobre eso. Yo conocía a Berezovsky. Y yo también leí. Y en algún momento empecé a suministrar autos. En 1991 Logobás nos envió una solicitud. Esa es su compañía. Soy estadounidense. Empecé con un solo auto. Lo compré en una subasta en 1991 y así comenzó mi negocio. Después se enviaba muebles, ropa, electrónicos, muchas cosas. Bueno, en ese entonces también enviábamos autos a Logobás. Leí que Putin le permitió a Berezovsky regresar en algún momento, pero por alguna razón eso no sucedió. Por eso preguntas, ¿Berezovsky encumbró a Putin? Pues sí, él lo hizo, pero Berezovsky no regresó. Y Berezovsky en ese momento tal vez pensaba que él, bueno, no sé, tal vez se le subió el poder a la cabeza por su propia influencia, porque mucha gente, y otra vez, si volvemos a Zelensky, cuando llegó al despacho oval, se reunió con Trump y discutieron. Antes de eso lo recibieron como 30 personas, congresistas y senadores. Y él se sentía, bueno, de verdad como una persona que está defendiendo a todo el mundo occidental contra los bárbaros, y se le subió a la cabeza, porque los europeos también, bueno, todo el tiempo le rendían honores, y eso se hizo a propósito. Porque ellos se dieron cuenta de que él es vanidoso y esa es su manera de controlarlo. No creo que haya sido a propósito, no creo que haya sido a propósito. De nuevo, Putin se mantuvo durante muchos años para que no se le subiera a la cabeza. Usted sabe lo difícil que es. Está el fuego, el agua y la fama, ¿verdad? Lo más difícil es la fama. Lo más difícil no es ganar dinero, ni siquiera conservarlo, sino resistir la prueba de la fama. Cuando todos te dicen, qué grande eres. Sí, entiendo. Una vez más, cuando critico a Zelensky, muchos piensan que estoy criticando a Ucrania, pero no, yo apoyo a Ucrania. Yo creo que Zelensky está obstaculizando a los ucranianos ahora, en mi opinión, desde cierto momento, para terminar la guerra. Y yo no quiero que la guerra continúe y que la gente muera. Y por extraño que parezca, Trump es un cínico, pero él tampoco quiere que la gente muera. Porque al parecer para Trump existe la industria armamentista, sí puede haber muchas razones, pero para él la vida humana sigue siendo sagrada, estoy seguro de eso. No importa lo que digan de él. Por eso también quiere detener la guerra. Y Trump, imagínense, Trump podría haber bombardeado Irán a lo grande, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. No quiere víctimas humanas. Sí, tal vez aquí tendría problemas en Estados Unidos, pero él no lo hace. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sander, gracias. Yo en general... Denis, soy una persona emocional, pero hoy no estuve tan emocional. Así que se contuvieron, ¿verdad? Yo solo vine a platicar con ustedes. Esto no es una entrevista, pero resultó que ustedes me hacen preguntas y también me da curiosidad cómo llegaron a esta vida. ¿Por qué ustedes, ustedes dicen que yo vi sus videos? No todos, claro, pero los veo de vez en cuando. Ustedes son bastante críticos, muy críticos con Zelensky. ¿Y por qué? Bueno, yo tenía negocios en Ucrania y empezó la guerra. Yo sabía que iba a haber guerra. Nadie se escapó a ningún lado. Ahí hicieron una pausa de 2 o 3 semanas. Después el negocio se detuvo. Todo sigue. Donaciones serias para el ejército. Todo bien. Luego, igual que a ustedes, solo que un poco antes no se me ocurrió abrir YouTube. Y simplemente vi lo que empezaba a pasar. Vi la propaganda, apagaron la televisión. De ese lado está la propaganda rusa. Desde hace tiempo sentía que tenía algo que decir. Pensé, bueno, este es el momento. Y luego cuando terminó la amenaza existencial, como bien dijiste, en Estambul, en general todo quedó claro. Y ellos entonces, al principio de la guerra, se subieron al mismo barco que el pueblo. Así se sentía cuando realmente se asustaron. Y luego cuando el ejército resistió heroicamente, eso no fue mérito de ellos, sino del ejército. El ejército resistió la embestida de Putin. Ellos otra vez apartaron al pueblo y a los empresarios, los verdaderos empresarios del mercado. No hablo de los que ganan dinero con el gobierno. Para mí esos no son empresarios. Y entraron en acción los servicios secretos, se activaron todas esas formas extremas de censura y yo hago mucho esas cosas. Por eso empecé a tener problemas.
¿Tuve que hacerlo en Ucrania? En Ucrania tuve que irme, me fui a Estados Unidos y en el año 24, en noviembre, él envió al SBU, el servicio secreto, al departamento donde viven mi mamá y mi abuela. Ellos realizaron un cateo ahí. ¿Y cuál fue el motivo? Mi mamá ni siquiera participa en política, ella está completamente al margen. Y, por ejemplo, ni siquiera le gusta mucho mi actividad. No es que yo diga que ella apoya que yo me haya metido en esto. Y tuvo la imprudencia de compartir una vez mi transmisión en vivo, mi video en vivo, en Facebook, que nadie ve. Repito, no soy una persona pública. Eso fue el motivo. La acusan de justificar la agresión rusa. Verifica todo. O sea, casi como en Rusia, a una persona por un repost y la etiquetan como agente extranjero y puedes ir a la cárcel. Saben, a pesar de toda mi opinión sobre Putin, que es extremadamente negativa, lo desprecio. Pero según yo, él no tocó a los padres de los opositores. Bueno, recuerden lo que pasó con Jodorkovsky. Él no tocó a nadie, ni a los padres ni a la familia, a nadie. La mamá de Berezovsky está en Rusia, la mamá de Chichvarkin está en Rusia. Él, otra vez, él tiene ciertos principios. Yo también tengo una actitud muy negativa hacia él, pero él tiene principios. Al parecer Zelensky no tiene. Y por supuesto, desde mayo de 2022 comenzó la crítica. Hice ahí, tenía una imagen, un video, Zelensky en el papel de Stalin. Simplemente lo sentí muy profundamente e intenté explicárselo a la gente. Todo llegará a una dictadura muy dura. Él empieza a seguir completamente el mismo guión de Rusia y Putin con todo esto. Y bueno, saben, incluso algunas cosas no pensé que llegarían a esta especie de reclutamiento forzado en camionetas. Movilización forzada aquí hecha por la fuerza, sin límites, sin ningún límite. Bueno, en realidad muchas cosas, y ya llevo 5 años haciendo esto, pero quiero regresar. Estoy esperando a que el régimen caiga. Quiero regresar. Bueno, espero que en Ucrania todo esté bien y espero que esto termine. Hoy leí que Zelensky dijo en el G7 que hay que terminar la guerra antes del invierno, porque el invierno pasado fue horrible para nosotros. Y ustedes también tendrán un invierno horrible si no terminamos. Sí, pero a Putin no le importa cómo será el invierno. ¿Entienden eso, verdad? Ah, en Rusia me refiero. Él hace lo que quiere. Y cuanto más lo opriman, menos posibilidades hay de que él, de nuevo, ahí en Rusia todo lo decide una sola persona. En Ucrania creo que Zelensky, claro, decide, pero no solo. En Bielorrusia una sola persona decide y en Rusia una sola persona decide. Y a estas personas, por eso saqué el video, ¿para qué provocar al dragón? Porque bueno, hay que, otra vez, pues si quieres que la gente viva en paz, que puedas vivir sin la guerra encima y que la gente trabaje. Rusia, ay, Ucrania hoy, Dios no lo quiera, hoy estar en Ucrania. Incluso en mis publicaciones que subo a YouTube, la gente escribe, no podemos comentar porque tenemos miedo de que nos metan a la cárcel. Bueno, yo pensaba antes en Rusia, yo decía que en Ucrania sí había libertad. Y me dicen, ven, mira qué clase de libertad hay aquí. Ellos crearon esa imagen a través de esos medios globalistas. La difundieron por todo el mundo. Hace poco estuvo en Gran Bretaña, salió en Sky News. Luego, él tiene ahí a Pinchuk, tiene a un oligarca, un grupo de apoyo de los que están con los demócratas. Ahora llevaron a Usyk, el boxeador. Hace unos días se presentó aquí en Estados Unidos. Dice, en Ucrania hay absoluta libertad de expresión. Los ucranianos son un pueblo que influye de inmediato en las autoridades. O sea, es un juego muy fuerte, pero simplemente da asco. Simplemente da asco. Y es una lástima. Simplemente a la gente, a mí personalmente me robaron años de vida ahí. A algunos les quitaron la vida por completo. Por eso a muchísimos. Sí. Y lamentablemente esto está pasando. Bueno, es lo peor que puede pasar. Hay guerra en Ucrania y la gente muere. Y por supuesto, la razón por la que hablo de esto de manera tan emocional es porque otros dicen, relájate, no te importa que la gente esté muriendo allá. Yo digo, sí me importa, da tristeza, hay que detenerlo. Bueno, una chica me escribió un comentario. ¿Y qué? ¿Están listos para entregar tierras a Rusia? Ella dice que no se puede entregar tierras. Y luego ella escribe, aquí estoy llorando, mi tío está peleando en el frente. Yo le digo, ¿qué es más importante para ti? ¿La tierra que no se puede entregar o tu tío al que pueden matar? Ella dice, bueno, por supuesto, mi tío. Yo digo, entonces tal vez deberíamos entregarla y después resolver el tema de las tierras para que no muera la gente. Porque una cosa es el pueblo y otra cosa es el tío. Papá, hermano.
¿Entiendes? Allá la propaganda les lavó el cerebro, los manipularon muy en serio. Así también aquí en América manipularon a los judíos, como yo digo. Bueno, aquí hay principalmente ucranianos, pero también hay muchos. Pero ellos, estos ucranianos que están en América, se fueron por la guerra. Ellos no quieren esta guerra. Muchos se fueron. No están aquí porque apoyen la guerra. Pero por otro lado también, tal vez muchos ahora dicen, no se pueden entregar los territorios. Bueno, está bien, entonces váyanse de regreso para allá. Y cuando alguien me dice que si Putin ataca más fuerte, una persona muy conocida me dijo, entonces toda Ucrania se movilizará. Yo digo, entonces, ¿por qué se fueron? ¿No podían movilizarse antes si se fueron del país? Bueno, cada quien a su manera, porque no le ven sentido, ¿no? Una cosa es cuando todo es para el frente y para la victoria, y otra muy distinta cuando la cúpula se roba todo y hay corrupción. Por eso también me molesta, que si todo ese dinero tal vez hubiera ido al ejército y a la victoria, tal vez ya tendríamos otro resultado. ¿Entiende? Otra pregunta, ¿para qué? Así es como lo presentan, y yo también lo creía al principio de la guerra. La tiranía atacó a la democracia. Y resultó que un gran tirano atacó a un pequeño tirano. El gran régimen soviético va contra el pequeño régimen soviético. 100%. 100%. Eso es lo más aterrador. Sí, 100% estoy de acuerdo con usted. Y por eso lo repito una vez más, cuando me atacan de ambos lados, no quiero decir malas palabras, tanto estos como los que desde Rusia apoyan esto y me dicen, ¿para qué te metes en eso? Mejor no hables de esos temas. Y ya no quiero hablar de esos temas, la verdad. Bueno, ¿y en qué puedo ayudar? Si ya les lavaron el cerebro y la gente no ve la realidad, ellos ven las cosas de una manera que pues no se puede así. Te digo, algunos tienen TDS, eso es Trump, ¿cómo se descifra? Ya no pueden, es el síndrome de Trump. No pueden ver, pues con claridad, tienen la mente nublada, no los puedes convencer de nada, no importa lo que digas. Mira, Denise, lamentablemente así es el mundo ahora, y tú y yo tratamos de hacer algo, Bueno, explicarles las cosas por adelantado a la gente para que piensen, y cuando esta chica, la que habla, no se pueden entregar territorios, pero cuando le preguntas, entonces, ¿sí se puede matar a una persona? No, una persona es más importante que los territorios. Entonces, quizás hay que detenerse y luego resolver lo del territorio. Eso ya hace que la gente piense, ¿qué hacer y por qué es así? Sí, espero. Muchas gracias por la conversación. Sí, Gracias a ustedes por invitarme, gracias por la conversación. ese es pasivo.